Buenas noches, tengan todos ustedes. Yo soy Antonio Abad Hernández Illescas, estudiante de la Facultad de Filosofía, y hoy voy a presentarles un video para la actividad 12, que es elaborar un multimedia con temática de tu carrera. Voy a hablarles sobre filosofía del lenguaje, enfocándome en los juegos de lenguaje que hace Wittgenstein. Eh, para ser exactos, el segundo Wittgenstein. En este video daré a conocer una pequeña parte de lo que se estudia en filosofía del lenguaje, haciendo hincapié en un filósofo de gran importancia dentro del estudio del lenguaje, Ludwig Wittgenstein, tomando como anfitrión al segundo Wittgenstein para mostrar la riqueza que el lenguaje nos puede dar diariamente. También mostraré cómo es que sirven los famosos juegos de lenguaje y cómo es que podemos aprender a usarlos. Es algo sumamente sencillo que no habrá necesidad de apuntar, sino de ejecutar. ¿Quién era Wittgenstein? Ludwig Wittgenstein era un filósofo austríaco-británico. Fue discípulo de Bertrand Russell en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Escribió dos libros de suma importancia para la filosofía del lenguaje. El primero data sobre su primera época, donde se consideraba que era lógico-analítico, el cual la obra lleva por nombre Tractatus Lógico-Filosóficus, siendo este el que influyó en gran medida a los positivistas lógicos del Círculo de Viena. Durante su segunda época fue un cambio radical, ya que ahora no se enfocaría en pensamiento-realidad, sino que lo supliría por el significado como uso lingüístico. Esto lo podemos encontrar en su obra Investigaciones Filosóficas. ¿Qué pasa en su segunda época? Recordando que en su segunda época se ve plasmada en su obra Investigaciones Filosóficas, en esta época no pretende reconstruir el lenguaje ordinario ni resolver los problemas que surgen por su causa, sino que trata de disolverlos, de hacer ver que son problemas reales con una actitud terapéutica más que reconstructora. Abro cita, el aprendizaje del lenguaje no es aquí una explicación, sino un adiestramiento. Cierro cita. Retomando la cita anterior, hace referencia a que el lenguaje, para que tengamos conocimiento de él, debemos aprenderlo por el mismo uso, siempre con el lenguaje para el lenguaje. Ahora, Wittgenstein mete el término juegos de lenguaje, refiriéndose que el lenguaje es un juego. Abro cita, llamaré también juego de lenguaje al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido. Cierro cita. Eso significa que al ser un juego cuenta con reglas. ¿Para qué sirven esas reglas? Debemos conocer las reglas para jugar o usar correctamente el lenguaje. ¿Dónde se dan estas reglas? Se dan en el mismo contexto. Ejemplos. No puedes llegar a un antro y estar hablando de filosofía, es decir, tienes que adaptarte al contexto para saber qué decir. Otro ejemplo es que para estudiar filosofía, digamos, aprender el lenguaje de la filosofía, existen reglas que cualquier estudiante en el nuevo ingreso debe tener claro. Debe leer y escribir muy bien. Si no sigue estas reglas, no es posible que ejecute bien este juego. Hay muchos usos del lenguaje porque es individual. No existe uno universal. No tiene sentido aspirar al conocimiento de reglas universales de construcción que gobiernan esos procesos. En general puede decirse que cada uno tiene su propio lenguaje. La expresión juego de lenguaje debe poner en relieve aquí que al hablar, el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida. Tomando en cuenta las palabras forma de vida, hace referencia a que al momento en que tú escuchas hablar a una persona, tú puedes imaginarte cómo es que vive esa persona. Escúchame hablar y después dime cómo vivo. La filosofía se curará no por lógica, sino cuando sepamos usar un juego de lenguaje, uno de tantos plurales que existen, pero que se une correctamente en el contexto en el que se encuentra. Wittgenstein nos dio una nueva forma de ver el lenguaje, dejando atrás el punto de que todo lo que decimos tiene que estar conectado a la realidad y que solamente existe un lenguaje perfecto. Ahora cambia por completo su ideología y dice que existen muchos lenguajes, ninguno con el término perfección. Nos damos cuenta que si deseas aprender un lenguaje nuevo,
Tienes que adentrarte al contexto para poder comprenderlo y manejarlo correctamente. Digamos, ¿cómo aprenderás el lenguaje de un mecánico si ni siquiera te has adentrado a cómo es que es la vida diaria de un mecánico y tampoco sabes cuáles son las reglas para aprenderlo? En pocas palabras, si quieres conocer el lenguaje de alguien o su forma de vivir, simplemente siéntate a platicar con esa persona. Así descubrirás muchas cosas nuevas.